La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Julián, bueno, el gobierno de Javier Milei se empecina en sostener una matriz financiera que desdeña la productividad y el trabajo. La pregunta es, ¿cuánto puede resistir un país bajo esta característica económica, sobre todo generando mayor expropiación de riquezas y mayor expropiación de riquezas, decimos, de la periferia al centro, ¿no?, que es de donde se saca riquezas, y mayor concentración de capital? Bueno, Gus, mira, la pregunta, digamos, que enunciada casi que de manera teórica, ¿no?, está buena. Obviamente que yo entiendo perfecto el foco, ¿no? Pero la forma en que lo enunciaste me permite decir más cosas, tal vez. Por más que haga un rodeo que no responde de manera directa, sino que justamente lo que hace es ampliar. Vos preguntás cuánto se puede bancar un pueblo, la concentración de ingresos, que significa aumento de pobreza para el pueblo, ¿no? Y la verdad que eso justamente remite a atender a los problemas que tienen que ver con la Argentina. Y uno de los problemas que tienen que ver con la Argentina es, por un lado, que el nivel de vida promedio de la Argentina, el bienestar promedio de la Argentina, es uno de los mejores del mundo. Julián se volvió loco. No me volví loco. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, cuando cualquiera que escucha esto, ¿en qué piensa? Y piensa en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Bueno, entonces, ¿quién está loco? ¿El que piensa solamente en cuatro alternativas o el que considera lo que acabo de decir? Claro. ¿No? Entonces, yo acabo de decir que en Argentina es uno de los mejores países donde se vive en el mundo. Y en el mundo hay 190 países, ¿sí? Y en cuántos países se vive en promedio mejor que en la Argentina, bueno, los que dije, más unos pocos, más unos pocos. Ahora, hay incluso con salvedades, ¿no? Porque hablar, qué sé yo, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, sí, el nivel de vida en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a distribución de ingresos, en cuanto a índice de pobreza, todos los indicadores son más favorables. Ahora, seguro que se es más feliz que en la Argentina, que tenemos las montañas de colores, que tenemos los glaciares, que tenemos las sierras, el mar, las cataratas, la comida, anda a comer allá. Claro. La comida, uno come todos los días, ¿no? Bueno, claro, vos y yo por ahora comemos todos los días, pero bueno, uno come todos los días. Bueno, anda a comer allá, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, lo que acabo de decir no es una estupidez, ¿no? Porque ¿cuánto se puede empeorar la situación? Y bueno, simplemente con prestar una atención a cómo se vive en promedio en otros países de Latinoamérica, o cuántos países hay en África, ¿no? Extremadamente pobres, o en Asia, no, bueno, en Latinoamérica. En Latinoamérica son cerca de 30 países en los cuales se vive en todos menos bien que en la Argentina. Entonces, ¿se puede empeorar? Sí, se puede. Entonces, a esa pregunta, ¿no? Entonces viene la segunda parte, ¿no? En el caso argentino, donde nos hemos acostumbrado a vivir así, y que lamentablemente una parte muy pequeña, un porcentaje muy pequeño de nuestra población es consciente
de esto, es consciente de las conquistas de derechos a lo largo de nuestra historia, es consciente de los efectos del modelo peronista, de la legislación laboral peronista, de haber creado un país industrial, tecnológico, científico, satelital, energético. Muy poca gente tiene conciencia de esto, pero hay un porcentaje muy importante que sí. Entonces, bueno, ahí está la disputa, ¿no? Ahí están las disputas de poder. Y me parece que esa es la respuesta, ¿no? Porque ¿cuánto se puede bancar? Y bueno, si dividimos a la población en partes, ¿no? Y ponemos a toda la gente que se cree el chamullo, el verso, la mentira, el engaño, de que tenemos que sufrir para convertirnos en un país normal, ¿no? Esa frase que acabo de decir es un disparate absoluto. Es un disparate absoluto, pero hay mucha gente que se lo cree igual. Bueno, para esa gente que se lo cree, que es un porcentaje muy importante de la población, estamos hablando de millones de personas. Es decir, excede, lo que acabo de decir yo, excede a la población de Dinamarca, ya que dije, ¿no? O excede a la población de Suiza, o de Suecia, o de Noruega, ¿no? Hay más cantidad de gente que cree eso que la población total de los países que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, a esa gente que se cree esa mentira, ese engaño, ese disparate, ese absurdo, a esa gente ¿se la puede hacer sufrir un poco más? Y sí, porque se lo están creyendo. Entonces, esto también pertenece a una parte de la respuesta. Ahora, en cuanto a lo que puede pasar, ¿no? Porque la venta de lo que viene ahora en el plan de acción de las corporaciones a través de este gobierno que pusieron las corporaciones, ¿no? Porque este no es un gobierno argentino, este es un gobierno de las corporaciones, ¿no? Miriam Bregman en el debate presidencial lo definió con mucha oportunidad y con mucha precisión. Dijo, Milei, vos no sos un león, vos sos el gatito mimoso de las corporaciones, ¿sí? Entonces, lo que viene ahora no es solamente concentración de ingresos, lo que viene ahora es un saqueo de la patria, es un robo de todas nuestras riquezas, porque somos uno de los países más ricos del mundo. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, y mucho de lo que acabo de decir es muy difícil de revertir, ¿no? Julián, precisamente en ese proceso de poder revertir esta conceptualización en términos generales, porque también hay, de acuerdo a lo que venís diciendo, una profunda matriz cultural que hace que determinados individuos se sujeten a la idea de que esto es así, no se puede cambiar. También se ha naturalizado en el marco de la democracia liberal el desequilibrio permanente entre capital y trabajo, porque este gobierno efectivamente no habla de trabajo y no lo pone en el centro de la escena, y hoy a nivel global también se discute qué es el trabajo o qué representa el trabajo en términos socioeconómicos y culturales. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas muchos términos que no se definen bien, ¿no? Y entonces, al no definir bien los términos, se produce una confusión en la comprensión. Entonces, esa confusión, ese desorden en el orden del entendimiento, lo que causa es que la gente no entienda nada, que la gente esté perdida, la gente, digo, el conjunto del pueblo, ¿no? Sí. Que por ahí algunos se dedican a una cosa, otros se dedican a otra, otros entendieron que la política es mala, entonces no quieren ni siquiera hablar de política porque eso es malo. Yo tengo que laburar para gane quien gane, entonces yo tengo que laburar, pero es mentira eso, porque con el mismo sueldo tener un ingreso que te puede comprar medido en canasta básica, ¿no?
un sueldo que te permite comprar 3 canastas básicas, o 4 o 5 canastas básicas, a un sueldo que no te alcanza ni siquiera para llegar hasta media canasta básica, no es lo mismo, porque con tu mismo esfuerzo estás en una situación necesitando ayuda o endeudamiento para poder mantenerte, o comer menos, o poseer menos bienes de los que necesitas. No estoy hablando de relojes Rolex, autos de alta gama, o naves espaciales privadas. Estoy hablando de alimento, de una composición nutricional adecuada. Estoy hablando de vestimenta, estoy hablando de servicios, estoy hablando de entretenimiento, estoy hablando de vacaciones, estoy hablando de bienes que son indispensables para la vida. Bueno, entonces, no es lo mismo, porque con tu mismo esfuerzo podés tener media canasta básica o poder tener 4 canastas básicas, lo cual te permite irte de vacaciones, comprarte ropa y salir a pasear. Entonces no es lo mismo. Y entonces, focalizando en esa pregunta, voy a decir muchas de las cosas que dije siempre, ¿no? Es decir, si de un momento hacia el siguiente el conjunto del pueblo está peor, es porque los sectores de poder se lo robaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PBI, que es la sumatoria del ingreso del país durante un año, no varía tanto de un momento hacia el otro. Obviamente que en un periodo de 4 años puede variar mucho. Por ejemplo, el gobierno de Macri lo bajó una tercera parte, ¿sí? Por ejemplo, y por ejemplo, mira, el gobierno de Alberto Fernández lo aumentó en 3 años un 50%. Uh-huh. Entonces ahí, justamente en este ejemplo que acabo de dar, también podemos ver, porque yo acabo de decir esto y si no, Julián ya está diciendo pavadas también. Pero ¿cómo el gobierno de Alberto Fernández aumentó un 50%? Que en este caso estoy hablando de subirlo desde $400.000 millones hasta $630.000 millones, ¿no? En años 2021, 22 y 23. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría del pueblo no participó tanto. Hubo mejora en el empleo, los jubilados volvieron a tener sus medicamentos, los escolares volvieron a tener sus computadoras, se volvió a poner en marcha esto, lo otro, la energía nuclear, los satélites, pero los salarios no han subido como un aumento de riqueza del 50%. ¿Por qué? Porque unos pocos, el sector concentrado, se quedó con esa plata. Entonces, si de un momento hacia otro la mayoría del pueblo la pasa peor, es porque los sectores de poder se han quedado con esa plata. Y los sectores de poder, estamos hablando de las grandes corporaciones, ¿no? Que usan de gatitos mimosos a los gobiernos, a los gobernantes, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Bueno, creo que pasa por ahí el tema, ¿no? Julián, para finalizar, entendiendo gran parte de lo que has dicho a lo largo de esta nota, te traslado una pregunta que no hace mucho se la hicimos a el exministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y es por qué desde el proceso de 1983 hasta la fecha, por más que se hayan hecho intentos, en la Argentina no se terminó de modificar la matriz productiva. Argentina queda aferrada a la dependencia económica del capital financiero, con una producción agroindustrial y que nunca termina de desarrollar la industria, por ejemplo, metalúrgica o inclusive la industria naval, que sería la madre de todas las industrias. ¿Por qué no se llega a esa transformación de matriz productiva? ¿Por esa incidencia de estas corporaciones o porque también hubo acuerdos con el régimen demoliberal para que Argentina siga en el retraso económico? Bueno, meter en la misma bolsa, como se dice, ¿no? O analizar como si el periodo 1983-2023 hubiese sido un periodo homogéneo, es un error. Uh-huh. Porque lo que ocurre
es que vino en ese periodo un subperiodo de destrucción absoluta de la matriz productiva y de dependencia extrema, que fue el menemismo, es decir, los gobiernos de Menem y de la Rúa, con la convertibilidad manejada por Cavallo, y en el cual en el último periodo están de la Rúa, ¿con quiénes? Sturzenegger y Bullrich, ¿no? También ya que estamos hablando de destrucción, también tenemos en este periodo de 40 años, tenemos el gobierno de Macri, ¿no? Que con Sturzenegger, Bullrich y Caputo también detuvo el desarrollo y la industrialización argentina, y también cometió la desgracia de endeudar al país. Pero en este periodo de 40 años también hubo un periodo de 12 años durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en los cuales no solo que se mejoró la participación de la masa salarial en el PBI, llegando al récord de 52%, más que Perón, que había sido el 50%, más que el 75%, ¿no? Que había sido el 51%, sino que además generó industrialización, se recuperó lo que había destruido la dictadura y el menemismo, generó desarrollo de la industria satelital, de la industria del conocimiento, ¿sí? Entonces, es cierto que la industria metalmecánica y distintos productos de industria pesada no se han desarrollado tanto como en la época de Perón, ¿sí? Cuando sí hubo un importante desarrollo en ese sentido. También es cierto que durante el periodo hubo muchas cosas que se podrían haber hecho de no tener que resolver el enorme endeudamiento heredado, ¿no? Porque cuando comienza el periodo de Néstor Kirchner, el país estaba totalmente desarmado, el aparato productivo nacional estaba totalmente desmantelado, con un desempleo de más del 20%, con un endeudamiento sideral. Entonces, es mentira, digamos, no se puede decir, el kirchnerismo tampoco hizo nada. No, el periodo kirchnerista del 2003 al 2015 fue, en ese sentido, muy bueno. Lo que pasa es que después, en lo sucesivo, en vez de continuar la profundización del desarrollo, tanto en la industria pesada, como en la industria satelital, como en la industria del conocimiento, como todo lo que dije, en vez de continuar, vino Macri, que generó un parate, paró la industria satelital, paró la industria de generación de energía eléctrica, regaló los satélites que teníamos hechos, produjo una erosión gigantesca del poder adquisitivo, le quitó los medicamentos a los jubilados, le quitó las computadoras a los escolares, desmanteló ARSAT, generó el mayor endeudamiento de la historia del planeta por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, generó un endeudamiento de 32.000 millones de dólares por año, más que el menemismo, que fue 16.000 millones de dólares por año, y más que la dictadura, que fue 5.000 millones de dólares por año, ¿no? Y después vino la pandemia, y después tan solo en 3 años el pésimo gobierno de Alberto Fernández en términos de distribución de ingresos, ya lo expliqué antes, es decir, se creció el 50% del PBI, y sin embargo los salarios no mejoraron en términos reales, aunque sí es cierto que aumentó el empleo y todo eso, ¿no? Recuperó muchas de las cosas que había desmantelado Macri. Entonces, hacer un análisis, bueno, esta razón, y vale igual para los 40 años, no, porque hay periodos que fueron muy buenos, ¿sí? Y hubo periodos que fueron terriblemente destructivos. Entonces, y justo ahora estamos con un modelo del gobierno que es aún peor que la dictadura, que menemismo y que Macri. ¿Y por qué es aún peor? Porque lo dijeron ellos mismos. Dijeron, si volvemos a hacer gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, entonces este gobierno que es funcional a las corporaciones, que es el gatito mimoso de las corporaciones, y que es a través del cual operan las corporaciones que quieren venir a quedarse con nuestras riquezas,
porque somos la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, la tercera de agua, tenemos la llanura más grande del mundo, los viñedos más grandes del mundo, más alto del mundo, quiero decir, la región de pesca más grande del mundo perteneciente a un país, pertenecemos al Triángulo del Litio, tenemos reserva mineralógica, tenemos recursos, energía renovable, distintas fuentes de energía renovable como pocos países en el mundo tienen, y tenemos todo junto. Bueno, además de ser el mejor país del mundo, donde mejor se come y el país más lindo. Bueno, además de todo eso, bueno, nos quieren venir a robar absolutamente todo. Por eso me parece que se trata de detener la venta de la patria, detener el proyecto de ley de bases y principios para la venta de la patria, y bueno, y luego ojalá que podamos tener un gobierno que responda a los intereses del conjunto del pueblo argentino, para volver a hacer algo como el kirchnerismo, pero mejor todavía. Y eso se puede hacer porque Argentina es un país maravilloso y hay mucha gente que también en la parte cultural, el lado más rico de la parte cultural, sabe con qué, porque sabe la historia, porque sabe la economía y porque sabe posicionar a Argentina geopolíticamente de una manera mucho más inteligente en este nuevo mundo multipolar y multimonedas. Última cosa, porque Argentina tenía una de las grandes cosas que hizo el gobierno de Alberto Fernández, era la incorporación argentina al BRICS más Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina. ¿Sí? Eso comprende el 50% de la población mundial, el 40% del producto global, y eso hubiese significado oportunidades tanto en el ámbito, en el terreno productivo, económico, comercial, financiero, como ninguna otra cosa. Y eso hubiese significado, además de todo, la desdolarización del comercio exterior de Argentina. Dije bien, desdolarización del comercio exterior de la Argentina. Bueno, hacia ese lugar tenemos que ir para construir un país independiente y soberano y justo. Julián, como siempre es un gusto para nosotros poder escucharte para poder clarificar algunos conceptos en torno a la economía nacional. Vamos a seguir, como es costumbre, en contacto para analizar no solamente el presente económico, sino también el devenir histórico. Gracias. Un abrazo grandote. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.